que es obligatorio, para que conste como su aprendizaje de estas actividades. Vamos a ponerle el valor más pequeño, unos 5 o 10 puntos, y listo. ¿Ok? Está bien, doctor. Sí, doctor, está bien. Gracias. Para hoy, lo que yo quiero que hagamos es revisar un poquito sobre este asunto de respiración pulmonar. Y para ello he preparado un poco de material imagenológico, que es con lo que vamos a iniciar esta charla. Esta charla la vamos a hacer como una mezcla. Una parte de la actividad la voy a dar yo voy a estar hablando de esto, pero también ustedes van a estar haciendo, que yo les voy a ir pidiendo con nombre y apellido a algún estudiante o algunos estudiantes que me vayan dando datos puntuales o sus conceptos respecto a lo de el ventilatorio. Y de acuerdo a cómo veamos eso, vamos a ir avanzando y consiguiendo el tema. Esta parte no va a ser calificada, así que es pura evaluación del docente, sin calificación para ustedes, pero obviamente me da una idea de dónde están, de cuánto han leído y del grado de interés que ponen. ¿Estamos? Sí, doctor, está bien. Muy bien, muchachos. Me voy a permitir pasarles estas imágenes. ¿Están viendo la imagen? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Sí, pero lo que no me gusta es que no la puedo modificar. Ahora sí. ¿Se ve mejor? Sí, mucho mejor, doctor. Sí, mucho mejor. ¿A qué nos referimos con el término de mecánica ventilatoria? Entonces, estamos hablando de los movimientos que va a hacer fundamentalmente el tórax para que nosotros podamos respirar. Pero también la podemos definir más formalmente como el estudio de las fuerzas aplicadas a los pulmones por los músculos respiratorios y la caja torácica. Vean ustedes, hay un concepto que es simple, que es el de movimientos de la caja torácica para la respiración, y este otro que se refiere sobre todo a las fuerzas que se van a aplicar a los pulmones, tanto por los músculos respiratorios como por las estructuras rígidas de la caja torácica. Ustedes escojan la definición que más se ajuste a las circunstancias o a su interés, y bueno, va a estar bien. Primero, cuando estamos hablando de respiración, debemos reconocer que hay dos momentos respiratorios en todos los seres vivos, superiores en particular, y uno es el de la respiración externa, aquella que hace el organismo con ese intercambio de gases que hace el organismo con el exterior, que lo vamos a conocer como respiración externa, y hay una otra que la vamos a conocer como respiración interna, que es el intercambio de gases entre la sangre y el resto de los tejidos corporales. Fíjense entonces, son dos momentos de la respiración. Normalmente cuando estamos hablando de fisiología respiratoria, pues nos referimos a la respiración pulmonar. Pero no deben perder de vista ustedes que lo importante en términos de respiración es la respiración celular, la respiración de los tejidos. En última instancia es para oxigenar a los tejidos todo el esfuerzo que hace nuestro organismo para que nosotros captemos gas desde el exterior. Si no llegaran al
a los tejidos esos gases, ¿qué es lo que pasaría con nuestro organismo? ¿Qué creen que pasaría con nuestro organismo? Norman Illanes. Doctor, yo creo que dejaría de funcionar. Moriría. Sí, pero ¿cómo se va a dejar de funcionar nuestro organismo? ¿Nos quedamos en suspenso? ¿Empezaría con una hipoxia, doctor? Claro, nosotros dejaríamos de oxigenar a las células y las células se morirían definitivamente. Entonces, si no llega el oxígeno a los tejidos, el resultado final es la muerte celular y por ende la muerte del organismo. Entonces, ese concepto es fundamental, sobre todo cuando pensamos en los numerosos pasos que deben seguir los gases para llegar a los tejidos y lo lábiles que son las circunstancias que mantienen el funcionamiento en cada uno de esos pasos. Pongo un ejemplo simple de lo que puede ocurrir en muchos países del mundo. Hay una forma de ajusticiar a las personas que han cometido delitos, a los delincuentes, y es exponiéndolos a gases. ¿Cuáles son los gases? ¿Ustedes conocen algunos de esos gases mortales que nos puedan? Raúl Mamani. Doctor, no sabía decirle, doctor. El cianuro, por ejemplo, es uno de los gases más utilizados para ajusticiar a los delincuentes. ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo que hace el cianuro? ¿Siguen ahí? ¿Se han ido a dormir? ¿Se han muerto? No, doctor. ¿Podría repetir la pregunta? Es que no lo escuché muy bien. Ya. ¿Qué es lo que hace el cianuro en un sujeto al que se lo expone a sus gases? Doctor, va a dañar el cerebro y el corazón. Va a producir un paro cardíaco y va a llegar en coma. Va a estar en coma la persona a la que ha sido sometida. También, si no me equivoco, ayuda a la formación de ácido láctico en el cuerpo y empieza a destruir el tejido. Ya, interesantes las dos opiniones. Las vamos a doctor, así. Sí, ¿podría impedir también que los glóbulos rojos lleven el oxígeno? Exactamente. Lo que hace el cianuro es bloquear el intercambio gaseoso entre los glóbulos rojos y las células de los tejidos corporales. Por lo tanto, aun cuando un individuo esté respirando aire normal, común y corriente, si es que está expuesto al cianuro, esos gases del ambiente no van a poder ser liberados en los tejidos. Y por ende los tejidos van a fallecer. Y por ende el sujeto se va a morir. Esa es una situación que podemos decir es muy ocasional, porque no se utilizan los gases del cianuro pues, corrientemente, ni tenemos exposición a ellos. Pero sí, el mismo principio aplica a situaciones que son muchísimo más frecuentes y van de todos los días en muchas áreas. Por ejemplo, la exposición al monóxido de carbono. El monóxido de carbono es el resultado de la combustión de cualquier tipo de combustibles, como por ejemplo la madera, después o los carbones. Cuando un sujeto se expone a los gases de la combustión de madera o de carbón, entonces se expone al monóxido de carbono. ¿Y qué es lo que hace ese monóxido de carbono? ¿Algún
¿Alguien que quiera decirnos algo? ¿Va a reemplazar al oxígeno, doctor? O sea, en vez de que los glóbulos rojos transfieran oxígeno, van a mover ya... O sea, va a ser reemplazado por el monóxido de carbono, en sí el oxígeno. Exactamente. Entonces, los glóbulos rojos se van a fijar al monóxido de carbono de una manera irreversible y por lo tanto ya no va a poder llevar el oxígeno. Y ese sujeto va a estar en las mismas condiciones que el que ha sido sometido al otro gas venenoso, al que utilizan para justiciarlos. Esa situación se da muy frecuentemente en los hogares de la gente del campo, por ejemplo, que utilizan mucho carbón para calentarse y que durante la noche, por el frío, entonces dejan sus braseritos encendidos y al día siguiente ya los encuentran nomás. Los encuentran muertos, intoxicados por el monóxido de carbono y se han asfixiado porque todo el proceso de la respiración tisular en este caso ha sido interrumpido en un punto. Fíjense ustedes entonces, volviendo al punto del que habíamos partido, el proceso respiratorio no solamente es el intercambio de gases a nivel pulmonar, sino, y sobre todo, es el intercambio de gases a nivel tisular. Pero, por comodidad, nosotros separamos lo que es la respiración a nivel pulmonar de lo que es la respiración a nivel tisular. Pero no debemos dejar de tener en cuenta que lo último es lo que nos interesa realmente. ¿Ok? Dime. Ya. No sé si podré hacerlo, voy a intentar. Habitualmente cuando estamos queriendo hacer este proceso, perdemos la conexión. Voy a ver si los puedo recibir. Esperen un momentito, vamos a dejar de compartir con ustedes. Vamos a volver acá. Hay una sola persona que ha estado pidiendo entrar, nadie más. Bueno, ya el próximo año no. Es broma. Ya, muy bien. Continuemos entonces. Entonces, cuando estamos hablando de respiración pulmonar, estamos hablando de la ventilación pulmonar, que es el movimiento del aire desde el exterior y su distribución en el sistema traqueobronquial hasta llegar a las unidades de intercambio gaseoso que son los alvéolos pulmonares. Eso es lo que nosotros conocemos como movimiento inspiratorio, entrada de aire o simplemente inspiración. Pero la ventilación pulmonar obviamente tiene otro proceso que es el contrario al de la inspiración, el de la expiración, que resulta ser la salida de los gases desde los alvéolos pulmonares hasta el exterior. Cada uno de estos dos procesos o subprocesos tiene una funcionalidad independiente, diferente, pero ambas son muy importantes. ¿Por qué? Porque el proceso inspiratorio lo que va a hacer es llevar el oxígeno, fundamentalmente, el oxígeno del aire ambiental, hacia las paredes alveolares, mientras que el proceso expiratorio va a encargarse de llevar el anhídrido carbónico desde los sacos alveolares hasta el exterior. Entonces son dos procesos, el uno conocidos como una ventilación pulmonar
en el cual el uno se encarga de proveernos oxígeno a los alvéolos y el otro se encarga de eliminar el CO2 hacia el ambiente. ¿Ok? Cuando hablamos de la inspiración, lo primero que debemos decir que este es un proceso activo. No se produce inspiración por accidente, no es al azar. Tiene que haber una voluntad de inspirar, una voluntad que puede en muchos casos pertenecer al ámbito de los movimientos automáticos, pero que en todo caso supone un esfuerzo, un trabajo y un gasto energético. Por lo tanto, la inspiración es un proceso activo. No se puede dar ese proceso pasivamente en un individuo sano, saludable y que está respirando regularmente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre durante la inspiración? Pues el aire al ingresar a los pulmones va a hacer que estos se expandan y por lo tanto va a aumentar el volumen de la cavidad torácica y de la cavidad de los pulmones. Pues lo fundamental en la inspiración es que aumenta el volumen dentro de los pulmones y por ende aumenta el volumen dentro de la caja torácica. Al permitir que eso ocurra, lo que hacemos es llevar el aire a lo largo de todo el árbol bronquial y a los sacos alveolares. Y fijémonos un poquito en las estructuras que el aire tiene que avanzar. Las estructuras que van a intervenir, por las que va a atravesar el aire en ese su largo camino hacia los sacos alveolares, empieza en la nariz. Ustedes pueden ver allá una nariz con todos sus elementos. Después estamos hablando de la faringe, de la laringe, de la tráquea, los bronquios y todo el resto del árbol bronquial. ¿Qué es lo que hace todo este conjunto de estructuras que se conocen como vías aéreas? Preparan los gases ambientales para que lleguen a los sacos alveolares en las mejores condiciones posibles. ¿Qué es eso de preparar? ¿En qué consiste esa preparación? Primero lo calientan el aire. Y estoy seguro que muchos de ustedes, si no todos, han debido experimentar las consecuencias de respirar rápidamente en ambientes extremadamente fríos, por ejemplo en el altiplano, en la noche, en invierno. Vayan ustedes a respirar rápido y van a ver que es una experiencia dolorosa, porque el aire frío no puede calentarse adecuadamente en las vías respiratorias y entonces llega a las vías respiratorias bajas, medio frío, y eso causa una irritación en las vías respiratorias que provoca dolor, entre otras cosas, y secreción de moco. Entonces, el calentar el aire es un paso fundamental y se hace a través de estas vías aéreas. Además de eso, humedece el aire. Todos nosotros conocemos el resultado de respirar, de exhalar aire sobre un espejo. ¿Qué es lo que pasa con ese aire cuando golpea sobre el espejo o sobre el vidrio? Pues lo empaña. Y uno se pregunta por qué el aire que entra seco, sin humedad aparente, al salir está lleno de humedad que empaña los vidrios o los espejos. Porque en las vías aéreas se ha ido preparando ese aire, se le ha ido añadiendo vapor de agua, entonces se lo ha humedecido. ¿Ok? Otra de las funciones es que filtra y limpia el aire y evita que partículas de mediano o de pequeño tamaño pueden llegar a los sacos alveolares, lo cual podría resultar
catastrófico. En nuestra cultura popular sabemos que el hecho de trabajar en minas tiene consecuencias severas a la larga sobre los pulmones de los mineros. ¿Qué es lo que ocurre en el pulmón de los mineros? ¿Alguien que me lo quiera decir? Janet Mamari, ¿estás por aquí? Sí, doctor. No sabría decirle. ¿Nunca has oído hablar de la silicosis o de la asbestosis? Y no solamente para Janet, esto es para todos. Todos nosotros deberíamos estar empapados de la consecuencia a largo plazo de trabajar en las minas sin un sistema de protección respiratoria. Sí, dime. Sería la neumoconiosis de los mineros, pues, por la inhalación del polvo del carbón mineral. Sí, por inhalación del polvo del carbón mineral. Cierto, no solamente sí, del carbón. Del polvo, del grafito. Del asbesto y del polvo en general que está en las galerías de las minas y que van depositándose esas partículas dentro de las vías aéreas, el árbol respiratorio, pero sobre todo dentro de los sacos alveolares. ¿Cuál es el resultado a la larga de este proceso? Para ti mismo, que me has dado la neumoconiosis como nombre. ¿Sigues ahí? Doctor, no lo he escuchado muy bien. Ya decía, ¿cuál es el resultado funcional de la acumulación de esas sustancias en los sacos alveolares? Doctor, ¿puedo ayudarlo? Claro que sí puedes. Bueno, al llenarse los alvéolos de líquido, se halla con dificultad para respirar la persona, y aparte de eso que no oxigena bien, porque no puede haber un intercambio gaseoso adecuado, si no me equivoco. Bueno, exactamente eso es lo que pasa, se llena y se reduce la superficie alveolar. Y como esas partículas no son inertes, sino que nuestro organismo reacciona contra ellos, va provocando fenómenos fibróticos y va reduciendo. Dijo fibrosis. ¿Sí? ¿Perdón? Hola. Hello. No, creo que se equivocó al activar el audio, doctor. Ya. Bueno, sí, he dicho fibrosis, evidentemente. Y ese proceso de fibrosis reduce la superficie de los alvéolos, va destruyendo los alvéolos. Entonces, a la larga, los mineros tienen serios problemas respiratorios si no se protegen de esos polvos. Ahora, ¿qué ocurre con la gente que fuma a nivel de superficie alveolar? ¿Algún voluntario? ¿Puedes repetir, doctor? No lo escuché muy bien. Es una pregunta. ¿Qué ocurre con la gente que fuma a nivel de la superficie alveolar? Bueno, doctor, lo que vi es que se forma como una especie de, ¿se puede decir de hollín dentro de los alvéolos? Impide que estos se expand y por lo tanto igual dificulta la capacidad respiratoria de la persona. Exactamente ocurre lo mismo. Lo que se está depositando es el mismo carbono, porque cuando estamos encendiendo un cigarrillo se produce combustión y lo que aspiramos
además de un montón de sustancias que vienen del tabaco, también está llevando el hollín, el resultado de la combustión de esas hojas. Y eso se depositando en los alveolos pulmonares y a la larga pues va reduciendo la superficie alveolar. Además de ennegrecer los pulmones. Los pulmones deben ser un asco, lo siento. Bien. El concepto de vías aéreas implica algo a nivel funcional. El concepto de espacio muerto. Cuando nosotros inspiramos aire, no todo ese aire va a llegar a nuestros alveolos pulmonares. Una parte de ese aire se va a quedar en nuestras vías respiratorias. Y el volumen de ese aire que se queda en las vías respiratorias y que no participa de la hematosis, no participa del intercambio de gases de los alveolos, entonces recibe el volumen del espacio muerto anatómico. Así se llama. Y si lo dicen con mucha familiaridad, hablan del espacio muerto anatómico y de cuánto es su volumen, pues aproximadamente de unos 150 mililitros. 150 mililitros, entonces, del volumen de aire que hemos inspirado durante una inspiración normal o forzada, no importa, se queda en las vías respiratorias. A propósito, ¿de cuánto más o menos estamos hablando cuando hablamos del volumen inspiratorio? ¿Cuánto inspiramos en reposo normalmente? 500 ml, si no me equivoco, doctor. Estamos inspirando 500 mililitros, medio litro de aire. Y de ese medio litro, 150 se están quedando en las vías respiratorias. Por lo tanto, lo que va a llegar a los alveolos respiratorios son solamente 350 mililitros. A eso entonces le vamos a llamar espacio muerto anatómico. Veremos más adelante que no es el único espacio muerto, también hay el espacio muerto fisiológico, pero no viene al caso en este momento hablar del espacio muerto fisiológico. Entonces, recapitulando, el volumen de aire que se quede en las vías respiratorias, 150 mililitros, espacio muerto anatómico. Entonces, y lo que es el volumen respiratorio, el volumen que llega a los alveolos, es alrededor de 350 mililitros en cada ciclo respiratorio, en cada inspiración. De este sistema de bronquios, tal vez lo único que valga la pena de mantener en mente es un poco la estructura de las vías respiratorias. Fíjense ustedes que a partir de la tráquea y por un largo trayecto del árbol bronquial, las paredes de estas vías respiratorias, además de la mucosa, están revestidas por un cartílago. Un cartílago que hace que se mantenga la apertura de la luz bronquial o traqueal, y lo cual facilita obviamente el intercambio de gases. Pero más allá de un cierto límite de ramificaciones de esos bronquios, las paredes bronquiales pierden sus cartílagos. Y entonces esos bronquios que ya no tienen esa pared cartilaginosa son mucho más lábiles al colapso. Cuando se exponen a alguna presión externa, fácilmente se colapsan, vale decir, se pegan las dos paredes, una sobre la otra, la pared del lado derecho con la de la izquierda, la anterior con la posterior, como ustedes quieran concebirlo. Es como en un globito que se está desinflando y en algún momento se pegan
las paredes del globo y listo. Y eso puede ocurrir entonces y obviamente provocar un trastorno funcional. Del árbol bronquial ustedes van a ver que hay como 16 generaciones de bronquios, que son los bronquios de la zona de conducción, y a partir de la 17 hasta la 22 son bronquios respiratorios. ¿Por qué se los llama respiratorios, bronquios respiratorios? ¿A quién se lo preguntamos? A ver, veamos. Guara pasa. Guara. ¿Estás por ahí? ¿Hello? Creo que respondió en el chat, doctor. Ya, bueno, yo quería que me contesten aquí, en vivo y en directo. Y ya que tú has abierto la boca, ¿cómo te llamas? Quisbechura, Juan Daniel, doctor. Bien, Juan Daniel, ¿por qué se les llama bronquios respiratorios? Parece incongruente. Porque ahí se realiza el intercambio gaseoso, doctor, a diferencia de la zona de conducción. Correcto. Tienen superficies alveolares dispersas, aunque en pequeña cantidad, pero sí son susceptibles de realizar intercambio gaseoso. Muy bien, listo pues. Entonces, todo de las vías respiratorias se resume en esto. Cuando estamos hablando de los alvéolos, tenemos que hablar de los sacos alveolares, sacos en las periferias de los cuales están las paredes alveolares. Y en las paredes alveolares los vamos a ver una estructura muy particular. Hay un endotelio, una lámina basal y un epitelio capilar, o un endotelio capilar, perdón. Es un epitelio respiratorio alveolar, una lámina basal y un endotelio alveolar. Esta triada es la pared alveolo-capilar, a través de la cual se va a producir la difusión de los gases, tanto de los que están llegando del exterior como los que están llegando del interior de nuestro organismo. Esta es una membrana, entonces, bastante permeable a los gases, tiene una estructura que facilita la hematosis, así se llama el intercambio de los gases a través de la pared alveolo-capilar, hematosis. Entonces, se produce muy rápidamente. Datos funcionales. Cuando hablamos de intercambio gaseoso, ¿cuál de los gases, oxígeno versus anhídrido carbónico, se mueve más rápidamente? José Ticona, ¿estás por aquí? No, parece que no está o no tiene ganas de hablar. Lo voy a decir yo, el anhídrido carbónico es el que más fácilmente se va a movilizar a través de la pared alveolo-capilar. ¿Por qué el anhídrido carbónico le gana al oxígeno? Porque se disuelve más fácilmente en la membrana celular y atraviesa muy fácilmente también la membrana basal. Por eso es que le gana en difusibilidad el CO2 al oxígeno. Eso significa que el CO2 se va a eliminar más rápidamente que lo que va a entrar el oxígeno, que es un dato de importancia clínica a la larga. Bien. Empecemos a hablar de funcionamiento. Entonces, el pulmón es muy fácilmente distensible. ¿Eso qué significa? Que lo podemos estirar, expandir muy fácilmente con poco esfuerzo. Y ese movimiento de gases va a provocar pequeños cambios en la presión dentro del pulmón, presión intrapulmonar.
Un concepto funcional que debemos tener en cuenta es la ventilación minuto o ventilación pulmonar por minuto. Es una cifra, este concepto se traduce en una cifra. Ventilación pulmonar minuto se refiere al volumen de gases de aire que vamos a intercambiar en un minuto. Entonces, cuando estamos haciendo movimientos respiratorios en reposo y tenemos un volumen inspiratorio de 500 centímetros cúbicos y una frecuencia cardíaca, digamos, de 12 veces por minuto, 500 cada vez por 12 veces nos va a dar un volumen total de 6 litros. Entonces, nuestro volumen ventilatorio por minuto es de 6 litros. ¿Qué pasa si nosotros, con ese mismo volumen inspiratorio, aumentamos nuestra frecuencia respiratoria? En vez de 12, pongamos 20 respiraciones por minuto. Pues nuestro volumen ventilatorio por minuto va a aumentar. 0,5 por 20 se van a volver 10 litros. Muy rápidamente, con un relativamente pequeño aumento de nuestra frecuencia respiratoria, de 12 a 20 respiraciones por minuto, lo que hemos hecho es prácticamente duplicar nuestro volumen ventilatorio por minuto. ¿Y qué pasa si es que además modificamos nuestro volumen inspiratorio y en vez de 500 mililitros, en vez de medio litro, empezamos a aumentar, por ejemplo, a 1 litro? ¿Qué pasaría en el caso que hemos aumentado nuestro volumen inspiratorio a 1 litro y hemos aumentado nuestra frecuencia cardíaca a 20 por minuto? ¿Cuál será nuestro volumen ventilatorio por minuto? Entonces, 1 por 20 son... 20 litros por minuto. Fíjense cómo hemos pasado de 6 litros por minuto a 20 litros por minuto con un cambio que es relativamente pequeño. Desde medio litro hemos estado inspirando 1 litro y en vez de 12 veces por minuto hemos estado respirando 20 veces por minuto. Fíjense ustedes entonces que con ese pequeño cambio hemos cambiado nuestro volumen de 6 a 20 litros por minuto, casi 4 veces. Entonces nos da una idea de la tremenda capacidad de adaptación que tiene nuestro pulmón en términos de volumen ventilatorio. Pero lo importante que tenemos que destacar es la frecuencia respiratoria y obviamente los rangos de volumen inspiratorio. Así que vamos a tocar muy brevemente algo sobre frecuencia respiratoria. En esta tabla, no sé si la estarán viendo, ¿la pueden ver? ¿Ahora? Sí, doctor. Pues fíjense ustedes la frecuencia respiratoria que vamos a tener a lo largo de nuestra vida desde el neonato. Respiraciones por minuto 30 a 50 en el neonato, eso es lo normal. Pero de 0 a 5 meses, la frecuencia respiratoria normal va de 25 a 45, ha reducido comparado con el neonato. Y a partir de eso, vamos a ver cómo nuestra frecuencia respiratoria se va a ir reduciendo a lo largo de nuestra vida. De los 6 hasta el año, de los 6 meses hasta el año, 20 a 40 es lo normal. Del 1 a los 3 años, 20 a 35. Después de los 6 a los 12 ya me he saltado, de 15 a 30. En el adulto de 12 a 20 es lo normal. Y en los viejitos, 12 a 16. Se ha ido reduciendo nuestra frecuencia respiratoria. Esto es frecuencia respiratoria normal. Como todos nosotros tomamos la frecuencia respiratoria de nuestros pacientes, o deberíamos hacerlo,
Es bueno tener estas cifras en mente para no estarnos equivocando y no decir que hay trastornos en la frecuencia respiratoria cuando encontremos que alguien tiene 35 respiraciones por minuto. Y si es un niño, pues eso puede ser prácticamente normal. Cuando salimos de este rango, estamos hablando ya de frecuencias respiratorias anormales. Cuando aumenta por fuera de estos valores, estamos fuera de rango, hablamos de una taquipnea, un aumento de la frecuencia respiratoria. En un adulto, ¿cuánto sería el valor límite para hablar de una taquipnea? En un adulto sería más de 20 respiraciones por minuto, ¿cierto? Sí, doctor. En un niño entre 6 a 12 años, fíjense que recién empezamos a hablar de taquipnea cuando su frecuencia respiratoria está más allá de 30. Lo contrario, cuando la frecuencia respiratoria baja, le llamamos bradipnea. Fíjense que el acento ha cambiado. Taquipnea y bradipnea. ¿Ok? Obviamente también hay un rango, según la edad del paciente, para hablar de una bradipnea. En el adulto, menos de 12. Entonces es una bradipnea. Pero en un niño puede ser menos de 20. Y para no dejar el intervalo normal sin un nombrecito propio, para complicarles la vida, pues llaman eupnea a ese rango de respiración normal. Además de eso, hay alguien que se le ha ocurrido introducir el término de apnea o apnea, da lo mismo, el acento se maneja o no se maneja, ambas son aceptadas. Apnea significa que no hay flujo respiratorio, el sujeto no está respirando. Cuando hablamos de apnea, obviamente cuando se ha detenido completamente la frecuencia respiratoria o está muy disminuido. Un minutito. Bien, volvamos al punto. Ahora, lo que queremos hablar es sobre la fuerza motriz. Para que haya una mecánica ventilatoria, para que haya movimientos respiratorios, necesitamos acciones de músculos. Y los músculos que intervienen en la respiración son los músculos inspiratorios, los más importantes, y los músculos expiratorios, adicionales. ¿Por qué hacemos esta separación odiosa? Los músculos inspiratorios, los más importantes. Porque, como lo habíamos dicho al principio, la inspiración es un fenómeno activo. Por el contrario, la expiración puede ser un fenómeno pasivo. Entonces, hablemos de los músculos inspiratorios. ¿Cuáles son? En la lámina tenemos un listado de los músculos inspiratorios. El primero y más importante de todos es el diafragma. El músculo diafragma, una cúpula que se extiende en el borde inferior de nuestra parrilla costal y que cuando se contrae mueve los pulmones, expande o deja de expandir a los pulmones y por lo tanto al expandirlos los infla, los llena de aire. Pero hay otros músculos inspiratorios que los vamos a llamar adicionales o accesorios. Aquí estamos con ellos. Fíjense el esternocleidomastoideo insertado en el manubrio terminal y la primera costilla
los escalenos que se van a insertar en la primera costilla y en la segunda costilla, perdón, el esternocleidomastoideo se está insertando en la clavícula adicionalmente, manubrio costal y clavícula. Los escalenos, el serrato anterior y los intercostales externos. Todos estos son músculos inspiratorios. Al lado tenemos los músculos expiratorios. Los músculos expiratorios más importantes son los intercostales internos y los músculos de la pared abdominal, el recto anterior del abdomen y los oblicuos, particularmente el oblicuo externo. Veamos un poquito qué es lo que hace cada uno de estos músculos. Aquí tenemos al más importante de los músculos inspiratorios, el diafragma. ¿Qué es lo que hace el diafragma? Cuando se contrae, baja la cúpula diafragmática sobre el contenido abdominal y por lo tanto expande los pulmones, sin modificar mayormente el diámetro de la caja torácica. Este es el único músculo que actúa en nuestro organismo cuando estamos en reposo. Se supone que todos ustedes están en reposo, aun cuando no voy a poner la mano al fuego de eso, por ahí algunos están jugando un partidito en este momento, pero en general todos estamos en reposo y lo que estamos haciendo es contraer únicamente nuestro diafragma. Con esto es suficiente para provocar ese movimiento de 500 centímetros cúbicos por cada inspiración. Sin embargo, cuando necesitamos aumentar nuestros volúmenes inspiratorios, entran en juego otros músculos, los músculos intercostales externos, que lo que hacen con su contracción es elevar las costillas hacia los costados y al hacerlo, hacer que el esternón se desplace hacia adelante. Inflamos el pecho. Todos ustedes pueden en este momento hacer una inspiración profunda, voluntaria por supuesto, y van a ver cómo su tórax se expande y su esternón se extiende más hacia adelante. Eso. ¿Cómo es que lo hace? Por la disposición de sus fibras. En este esquema tenemos una clara disposición de las fibras de los intercostales externos. Fíjense que están diagonalmente dispuestos entre una costilla y la costilla inmediata inferior. Entonces, cuando este músculo se contrae, tira la costilla inferior hacia arriba, y si es que desde la primera costilla todos estos músculos intercostales van tirando de las costillas de abajo hacia arriba, pues lo que hacen es expandir el tórax, expanden nuestra caja torácica. Para hacer eso, como habíamos dicho, tenemos que hacer una inspiración voluntaria, inspirar voluntariamente más aire de lo que normalmente estamos haciendo, o tiene que haber aumentado nuestra necesidad de oxígeno para que automáticamente vayamos haciendo lo mismo. Por ejemplo, cuando caminamos rápido o cuando corremos. Fíjense que los intercostales internos tienen una dirección de sus fibras completamente opuesta a la de los intercostales externos. Y lo que hacen estos es justamente la maniobra opuesta, jalar a la costilla superior hacia abajo y por lo tanto hacer que toda la caja torácica baje. Entonces, con eso propician, favorece la estiración. Músculos inspiratorios adicionales son estos escalenos. Fíjense acá, tenemos 3 escalenos. El escaleno anterior en la primera costilla, el escaleno medio también en la primera costilla y el escaleno posterior insertado en la segunda costilla. Cuando se contraen, esos tiran la primera costilla hacia arriba y obviamente desencadenan todo el movimiento de
de la parrilla costal hacia afuera y hacia adelante. A esto, aun cuando no está representado, debemos sumar al esternocleidomastoideo, que hace exactamente lo mismo, pero sobre el manubrio esternal y sobre la clavícula. El serrato tiene una disposición particular de sus fibras y a la última instancia lo que hace es lo mismo que los intercostales externos, jalar las costillas hacia arriba y hacia afuera, y por lo tanto expandir la caja torácica. Entonces, serrato, músculo inspiratorio accesorio. Aquí estamos introduciéndonos al juego de presiones que se van a producir con estos movimientos respiratorios. Sin embargo, antes que sigamos, yo quisiera que paremos acá, viendo la parte anatómica, las vías respiratorias y la parte anatómica de los músculos inspiratorios. Y el día viernes continuemos con la parte netamente funcional de lo que es la ventilación pulmonar. ¿De acuerdo? Está bien, Sí, doctor. doctor, está bien. Sí, doctor. Está bien. Sí, doctor, está bien. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, solamente por motivo del listado, que se pasen al Classroom. Voy a cerrar esta hoja de Meet, pero les voy a enviar una notita en Classroom para que ustedes me la remitan inmediatamente. ¿Listo? Muy bien, Nos vemos en el doctor. Classroom. Sí, doctor, está bien. Doctor. Muy bien, doctor.